Bueno, hola a todos, bienvenidos al curso de Álgebra Moderna 1, a la primera clase. Entonces, en este primer video vamos a recordar nociones básicas de permutaciones. Entonces, pues déjenme empezar con eso. Entonces, a ver. Ok. Entonces, nociones básicas. Sí, entonces, ahorita lo que voy a hacer es que les voy a recordar qué es una permutación. ¿Sí? Entonces, para eso, pues déjenme introducir la sección permutaciones, ¿no? Entonces, este es 1.1, permutaciones. 1.1, permutaciones. ¿Sí? Ok. Entonces, recordemos que si tenemos un conjunto X, vemos que si X es un conjunto no vacío, entonces una permutación, entonces, una permutación de X es una función biyectiva de X en X. Una función biyectiva sigma que va de X en X. ¿Sí? Entonces, una permutación de un conjunto no es más que una función biyectiva del conjunto en sí mismo. ¿Sí? Ok. Entonces, déjenme subrayar permutación. Y entonces al conjunto el conjunto de todas las permutaciones del conjunto X el conjunto de todas las permutaciones de X será denotado por S sub X abajo. ¿Sí? Ok. Entonces, por ejemplo, si X es el conjunto que tiene al 1, al 2, así sucesivamente hasta el n, ¿sí? Es común denotar a una permutación denotar a una permutación ¿cómo notar una permutación de X? Como un arreglo, como el siguiente arreglo.
un arreglo de la siguiente forma. Sigma va a ser, arriba ponemos en el primer renglón, vamos a poner a los números enteros del 1 al n, 1, 2, 3, así sucesivamente, hasta el n. Y como sigma debe ser una función que va de, x en x, entonces a 1 le está asignando un número del 1 al n, al 2 le está asignando un número del 1 al n y así sucesivamente. Entonces abajo lo que hacemos es que ponemos sus imágenes. Entonces aquí va a ser sigma de 1, abajo va a ser sigma de 2, ¿sí? Sigma de 3 y así sucesivamente hasta sigma de n. ¿Sí? Entonces, normalmente se puede notar una permutación del conjunto con n elementos de esta forma. En el primer renglón van los elementos del conjunto X y en el segundo renglón van los elementos a los que le asigna la función X, ¿no? Sigma de 1, abajo del 1 ponemos a sigma de 1, que es el elemento del 1 al n que le corresponde al 1, el 2. Abajo ponemos el sigma de 2, que es el elemento del 1 al n que le corresponde al 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿dónde? Voy a escribir lo que dije. Donde segundo renglón. Renglón. Denota las imágenes de la función. A las imágenes de la función sigma. ¿Sí? Ahora, notemos que como son funciones, como una permutación de x en x es una función que va de x en x, entonces, dadas dos permutaciones las puedo componer. Entonces, las permutaciones se pueden componer. Las permutaciones de un conjunto X. Un conjunto X. Se pueden componer. ¿Sí? Y entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Por ejemplo, consideremos la permutación. Por ejemplo, consideremos las siguientes permutaciones. Okay. Entonces, consideremos, por ejemplo, consideremos las permutaciones que voy a hacer. Esta va a ser la permutación alfa, que va a ser de 3 elementos. 1, 2, 3. ¿Sí? Y que va a ser, al 1 lo va a mandar al 3, al 3 lo va a mandar al 2 y al perdón, al 1 lo va a mandar al 3, el 2 lo va a mandar al 2 y el 3 lo va a mandar al 1. ¿Sí? Y consideremos beta, la permutación, que es
la permutación también de 3 elementos, que es, a esta la manda al 2, al 1 lo manda al 2 lo manda al 3, y al 3 lo manda al 1. ¿Sí? Entonces podemos, ¿cómo lo hacemos para componer alfa y beta? Entonces obtenemos la composición de alfa beta, ¿cómo sigue? ¿Sí? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a hacer alfa beta en 1. ¿Quién va a ser alfa beta en 1? Pues va a ser alfa de beta en 1. Pero este beta lo que nos está diciendo es que al 1 lo manda al 2, ¿no? Entonces esto es alfa de 2. Pero alfa al 2 lo manda al 2, entonces esto es alfa de 2, esto es 2. Luego hacemos alfa beta ahora en 2, ¿no? ¿Sí? Entonces esto es igual a alfa de beta en 2. Pero ¿quién es beta en 2? Beta en 2 es lo que nos está diciendo esto es que al 2 lo manda al 3. Entonces esto es beta en, alfa en 3. Y el alfa al 3 lo manda al 1. ¿Sí? Entonces esto es 1. Luego alfa beta en 3. Eso es alfa beta en 3. Y ¿qué es lo que nos dice? Esto es que al 3 lo manda al 1 mediante la permutación beta, ¿no? Entonces esto es alfa de 1 y alfa de 1 es 3. Entonces, ¿sí? Por lo tanto, resulta ser que ¿quién va a ser alfa con beta? Alfa compuesta con beta va a ser la permutación que visto en arreglo tenemos que está de la siguiente forma. Al 1 lo manda al 2, ¿no? Al 1 lo manda al 2. El 2 lo manda al 1. El 2 lo manda al 1. Y el 3 lo manda al 3. ¿Sí? Ok. De la misma manera, podemos calcular la otra composición. ¿Y cuál es la otra composición? Calculamos beta con alfa. ¿Sí? ¿Sí? Y resulta ser que beta con alfa está dada por siguiente arreglo. Está dado por el siguiente arreglo. ¿Sí? Entonces, si uno calcula el arreglo que uno obtiene de hacer beta con alfa, entonces va a resultar que beta con alfa va a estar dado, si uno hace los mismos cálculos como lo hicimos aquí, va a resultar que va a ser la siguiente permutación, 1, 2, 3, y va a ser 1, 3, 2. ¿Sí? Entonces notemos que el 1 lo manda al 2 en la composición de beta con alfa, el 1 lo manda al 2, el 2 lo manda al 1 y el 3 va a dar al 3. Y es distinto que la composición de alfa con beta, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en este caso, tenemos que alfa compuesta con beta es distinto de la permutación beta compuesta con alfa. Y eso va a pasar en general. En general, casi siempre, si uno toma dos permutaciones distintas, es muy probable que no conmuten. ¿Sí? Ok. Entonces,
aquí vamos a considerar permutaciones de n elementos. Aquí vamos a considerar permutaciones de n elementos. Y esos n elementos los vamos a suponer que son del 1 al n. Ok, entonces necesitamos una definición que va a ser importante para lo que sigue. Es definición 1.1. Definición 1.1. ¿Qué es lo que nos dice esta definición? Entonces vamos a tomar un conjunto no vacío. Entonces déjenme subrayarlo. ¿Sí? Ok, entonces vamos a tomar un conjunto no vacío. Entonces sea X un conjunto no vacío. ¿Sí? Vamos a tomar una permutación de X, es decir, un elemento de S sub X. Y vamos a tomar un elemento de X y un elemento del conjunto X. ¿Sí? Ok. Entonces con esto vamos a decir, se dice que alfa, que la permutación alfa fija a X, ¿sí? Sí, cuando yo evalúo la permutación alfa en el punto, en el elemento X, ese me lo envía a X, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a querer decir que una permutación fija un elemento, ¿no? Ok, ¿sí? Y pues vamos a tener la parte contraria, ¿no? Que lo que quiere decir es que lo mueve, ¿no? Entonces se dice que alfa mueve a X, vamos a decir que alfa mueve a X, ¿ok? Pues sí pasa lo que debería, ¿no? En este caso, ¿qué es? Si alfa de X es distinto de X. Ok, entonces una permutación va a fijar un elemento si mediante la función alfa en X va a dar a X y lo va a mover, pues si alfa de X no lo manda a X, ¿no? Y eso tiene sentido, ¿no? Porque como alfa es una permutación, alfa es una función que va de X en X. Ok, entonces como notación, para cuando estemos hablando de permutación del conjunto de n elementos, pues vamos a decir, ¿sí? Entonces como notación tenemos lo siguiente, como notación. Ok, entonces si nuestro conjunto del que estamos hablando es el conjunto con n elementos, que es del 1 hasta el n, ¿sí? Entonces, ese sub x lo vamos a anotar como s sub n, como s sub n, ¿sí? Ok, entonces, ya que tenemos esta definición, pues resulta ser que, por ejemplo,
en la permutación que teníamos arriba, sí, en estas permutaciones, en la alfa, tenemos que alfa fija, la alfa que está dada por la permutación 1, 2, 3, que el 1, 2, 3 lo manda al 3, 2, 1. Entonces va a resultar que esta alfa fija al 2, ¿no? Entonces, en el ejemplo de arriba, entonces ejemplo, en la permutación alfa de arriba, alfa en S3 de arriba, ¿cuál era la permutación de arriba? Será esta, ¿no? Al 1, 2, 3, lo mandaba ¿a cuál? Al 3, 2, 1. 3, 2, 1. Entonces, en este caso, se tiene que alfa fija a 2, pues alfa de 2 es 2 y mueve a 1 y 3. ¿Sí? Ok. Entonces, pues en una permutación hay elementos que están fijos y hay elementos que son movidos por la permutación, ¿no? Entonces vamos a considerar una definición que es importante para lo que sigue. Entonces déjenme escribirla en la siguiente definición. 1.3, 1.2. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta definición? Vamos a considerar R elementos distintos, sean I1 hasta IR, ¿sí? Distintos elementos ¿sí? Entre 1 y n. Unos distintos enteros, más bien dicho. Distintos enteros. Entre 1 y n. ¿Sí? Entonces, si una permutación de los n elementos satisface que fija los, si una permutación de n elementos fija los restantes n menos r enteros que no aparecen aquí, y se satisface que alfa del I1 es igual al I2
alfa del I2 es igual al I3 y así sucesivamente hasta que llego al alfa del IR-1 es igual al IR y por último el alfa del IR es igual al I1, ¿sí? Entonces decimos que pasa eso, entonces decimos que alfa es un R-ciclo, ¿sí? Que alfa es un R-ciclo. O que alfa es un ciclo de longitud R, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a decir, o sea, si tenemos una permutación en Sn, si tenemos una permutación alfa en Sn, de tal forma que esa alfa fija ciertos elementos y mueve a otros de tal forma que el I1 lo manda al I2, el I2 lo manda al I3 y así sucesivamente hasta que el IR-1 lo manda al IR y el IR lo manda al I1, entonces diremos que es un ciclo de longitud R, ¿sí? Ok, entonces y en este caso escribiremos en este caso escribiremos de la siguiente forma, que alfa es el ciclo I1, I2, así sucesivamente, y R, ¿sí? Entonces, como primera observación es que notemos primero que si alfa es un ciclo, es decir, que fija a todos, salvo quizás a uno, pero si fija a todos, salvo quizás a uno, necesariamente fija a todos, entonces lo que resulta es que es la identidad alfa es la permutación identidad. ¿Sí? Ahora bien, si alfa es un dos ciclo, ¿eso qué quiere decir? Que fija a todos los, fija a todos los elementos salvo a dos. Entonces resulta ser que entonces alfa permuta a dos elementos. Entonces alfa permuta a dos elementos y fija a todos los demás. ¿Sí? Entonces en este caso, pues ¿qué va a pasar? Va a resultar que en este caso tiene un nombre muy especial y se les llama transposición.
Y en este caso, diremos que alfa es una transposición. ¿Sí? Entonces las transposiciones son permutaciones que fijan a todos los elementos, salvo a dos, y esos dos los intercambian. ¿Sí? Entonces veamos algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos. ¿Sí? Entonces, el primer ejemplo que podemos tomar es... Por ejemplo, podemos tomar la permutación alfa de 3 elementos. 1, 2, 3. Mejor de 5 elementos, 3. Para que sea un poco más grande, 4, 5. ¿Sí? Entonces, que esto lo manda al 2, al 2, al 3, 4, 5 y 1. Entonces, resulta ser que, ¿qué es lo que está pasando esta permutación? Esta permutación al 1 lo está mandando al 2 lo está mandando al 3. A ver, analicemos. El 1 lo está mandando al 2, el 2 lo está mandando al 3, el 3 lo manda al 4, el 4 lo manda al 5 y el 5 lo manda al 1, ¿no? Entonces, de acuerdo con lo que dijimos aquí arribita, de acuerdo con lo que dijimos arribita, entonces esta va a ser una permutación esto va a ser un ciclo, ¿no? ¿Qué ciclo es el que va a ser? Entonces, esto lo identificamos con el ciclo de la siguiente forma. El 1 lo manda al 2, el 2 lo manda al 3, el 3 lo manda al 4, el 4 lo manda al 5 y el 5 lo manda al 1, ¿no? Ya regresamos, ¿sí? Entonces la forma reducida de escribir algo que aparece así, que es un ciclo, entonces así, ¿no? Empezamos con el 1 va a dar al 2, el 2 va a dar al 3, el 3 va a dar al 4 y el 4 va a dar al 5. Y el 5 va a dar al 1, entonces ya regresamos, por eso es un ciclo, ¿no? Ok. Otro ejemplo que tenemos, que podemos hacer, es el siguiente. Podemos considerar, este es el ejemplo A, podemos considerar el ejemplo B, que sea alfa, que sea la permutación otra vez de 5 elementos. 1, 2, 4, 5. Pero ahora va a ser 1, 3, 4. Ya me equivoqué, perdón. Aquí es 1, 3, 2, 2, 4, 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En esta permutación está fijando al 1, al 4 y al 5. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está pasando? Al alfa lo está mandando al 3 y al 3 lo está mandando al 2. Entonces, esta permutación la podemos identificar como el ciclo 2, 3. ¿Sí? Ok, entonces ahora veamos, ahora lo que necesitamos es ver una forma de cómo podemos hacer la multiplicación de ciclos cuando ya tenemos
que una permutación la podemos describir a través de un ciclo, ¿sí? Porque lo que vamos a ver después es que cualquier permutación se descompone como producto de ciclos. Eso va a ser importante para lo que sigue cuando estudiemos más propiedades del grupo de permutaciones más adelante. Entonces, veamos cómo se multiplican ciclos en forma reducida, ¿sí? Entonces, veamos. Se multiplican ciclos o se componen ciclos. Ok. Entonces, por ejemplo, consideremos como ejemplo, entonces consideremos las permutaciones en S6. Las permutaciones en S6, que van a ser las siguientes. ¿Sí? ¿Quién va a ser la primera permutación? Va a ser alfa de 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso lo va a mandar al 2, 1, 3, 4, 5, 6. Y como dijimos, esta permutación, como esta permutación fija al 3, 4, 5 y 6, y al 1 lo manda al 2, y al 2 lo manda al 1, entonces en realidad esto lo podemos identificar con el ciclo, o sea, alfa, esto se identifica con el ciclo 1, 2, que es una es una transposición, ¿sí? Y consideremos beta igual a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es la 3, 1, 4, 5, 5, 2, 6, ¿sí? Entonces, esta alfa, esta beta la podemos identificar con qué ciclo. La podemos identificar con el ciclo que a quién fija. A ver, entonces al 1 lo manda al 3, ¿no? A ver, ¿con qué ciclo lo vamos a identificar? A ver, hagamos la cuenta. El 1 lo manda al 3, entonces pongo acá 1, 3. Luego me fijo a dónde manda el 3, ¿no? Entonces beta manda el 3 al 4. Y luego el 4 lo manda al 5 y el 5 lo manda al 2. Y el 2 lo manda al 1, ¿no? Entonces esto lo puedo mandar al 1, va a dar al 3. Entonces el 3 va a dar a 4. 4 va a dar a 5. 5 va a dar a 2. Y 2 va a dar a 1, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, esta permutación alfa se identifica con esta transposición 1, 2 y la permutación beta se identifica con el ciclo 1, 3, 4, 5, 2. Entonces, haciendo los cálculos, como lo hicimos arriba, con esos dos arreglos, tenemos que alfa compuesta con beta va a ser la permutación 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿cuál va a ser la permutación? Entonces, beta, ¿no? Beta manda el 1 al 3
y el 3 al 3. Entonces el 1 va a dar al 3. Luego beta, el 2 lo manda al 1. Y luego cuando lo compongo con alfa, el 1 va a dar al 2. Entonces el 2 va a dar al 2. ¿Sí? Luego el 3, ¿no? El 3 va a dar al 4 mediante beta y luego con alfa el 4 va a dar al 4. Entonces el 3 va a dar al 4. Luego mediante beta el 4 va a dar al 5. Y luego con alfa el 5 va a dar al 5. Entonces el 4 va a dar al 5. Luego con beta el 5 va a dar al 2. Y con alfa el 2 va a dar al 1, ¿no? Entonces el 5 va a dar al 1. Y el 6 va a dar al 6 y entonces aquí queda fijo, ¿sí? Entonces tenemos que esta vuelve a ser y entonces fija a todos y resulta ser que el 1 lo manda al 3, el 3 lo manda al 4, el 4 lo manda al 5, el 5 lo manda al 1, ¿no? ¿Sí? Y entonces resulta ser que esta alfa beta se identifica con el ciclo 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, ¿no? Y no aparece ni el 2 ni el 6 porque son elementos fijados en esta permutación. ¿Sí? Ok. Eh, ujujú. Entonces ahora necesitamos, aquí hice estas operaciones, pero utilizando la información de todo el arreglo de alfa y de beta. Entonces necesito poder hacer esto, poder obtener lo mismo mediante, mediante el arreglo en ciclos que estoy definiendo. Entonces, calculemos, calculemos, mm, a ver, permítanme. Ok, entonces calculemos esto mismo, pero la composición de beta con alfa, pero ahora utilizando la notación de ciclos, ¿sí? Ok, entonces calculemos ahora. Ahora alfa, beta, pero utilizando la notación de ciclos. ¿Sí? Ok, entonces, como alfa dijimos que era el 1, 2, ¿sí? Alfa era el 1, 2, acá arriba. Acá. Alfa es el 1, 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta notación de ciclo? Lo que nos está diciendo esta notación de ciclo es esto, ¿no? Tenemos que, de solo la notación, que alfa de 1 es igual a 2, alfa de 2 es igual a 1, y que alfa de m es igual a m para todo m distinto de 1 y 2, ¿no? Sí. Como no aparecen los otros números del 1 al 6, entonces resulta ser que todos los elementos distintos del 1 y el 2 son fijados por por la permutación alfa. Eso es lo que nos está diciendo del ciclo, la notación de ciclo. ¿Ok?
Y luego, como beta es igual a, en notación de ciclo habíamos visto que era el 1, 3, 4, 5, 2. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta notación? Tenemos que beta de 1, ¿quién es? Beta de 1 es 3, beta de 3 es 4, beta de 4, ¿quién es? Beta de 4 es 5, beta de 5 es 2, beta de 2 es 1, ¿sí? ¿Y qué es lo que estamos obteniendo? Y lo que estamos obteniendo, ya dijimos beta, a dónde manda el 1, el 3, el 4, el 5 y el 2. Me falta 1, ¿no? Que es a dónde manda el 6. Entonces, sí, como no aparece, quiere decir que beta de 6 es 6, ¿sí? Ok, eso es porque 6 no aparece en el ciclo, pues 6 no aparece, no aparece en el ciclo beta, ¿sí? Ok, y entonces, para calcular alfa beta, pues evaluemos, ¿no? Evaluemos. Entonces vamos a empezar en 1, como siempre. Entonces, vamos a empezar en 1. Alfa, perdón. Entonces es alfa, beta en 1. Esto es alfa de beta en 1. Beta en 1 es 3, entonces esto es alfa de 3. ¿Sí? Pero alfa de 3 es 3, ¿no? Entonces, esto es 3. ¿Sí? Y luego, entonces, en lugar de evaluar, lo que seguiría evaluar alfa, beta en 2, ¿no? Pero no vamos a hacer eso. Vamos a evaluar en donde terminamos. Es decir, en lugar de evaluar en 2, evaluar en 2, evaluaremos en el número en el que terminamos. Evaluaremos que terminamos. En este caso es 3. Terminamos en el 3 ahorita, ¿no? Cuando yo hice la operación de alfa beta en 1, llegamos al 3. Entonces, en este caso es 3. ¿Sí? Y entonces hago alfa, beta en 3. ¿Sí? Y entonces eso es alfa de beta en 3. Pero beta en 3 es 4, entonces esto es alfa de 4. Y como alfa es el 1, 2, fija todos los elementos que no son ni 1 ni 2, entonces esto es 4. ¿Sí? Y luego, en el siguiente, evaluamos en el número en el que terminamos.
¿sí? Entonces, en este caso ahora es 4, ¿no? Entonces, alfa, beta, 4, ¿sí? Ok, entonces, ¿quién va a ser alfa, beta en 4? Entonces, eso va a ser alfa, beta en 4 es 5, ¿no? Entonces, alfa en 5. Y como alfa es el 1, 2, la transposición 1, 2, entonces esto es 5, ¿sí? Y luego hacemos lo mismo, ¿no? Ahora voy a evaluar en donde terminamos, que fue en 5, entonces ahora evaluamos alfa, beta en 5, ¿sí? Entonces beta en 5 es 2, entonces alfa en 2, pero alfa en 2 es 1, ¿no? Alfa en 2 es 1, entonces esto es 1. Entonces con esto regresamos al 1, que fue el número en el que empezamos. En el que empezamos. Entonces así obtenemos el ciclo. Obtenemos el ciclo, el 1 lo manda el 3, que fue lo que obtuvimos. El 3 lo manda el 4, el 4 lo manda el 5 y el 5 va al 1, ¿no? Entonces obtuvimos este ciclo, ¿sí? Ahora, para el siguiente paso, es importante lo que voy a decir. Para considerar, para continuar. Ok, entonces para continuar. Para continuar. Entonces, consideramos el número más pequeño que no aparece en la permutación 1, 3, 4, 5. Consideramos el número más pequeño que no aparece en el ciclo 1, 3, 4, 5, ¿no? En este caso, ¿cuál es el número más pequeño que no aparece en ese ciclo? Pues es el 2, ¿no? Es el 2. Entonces repetimos el proceso que hicimos para el 1, ahora con el 2. Repetimos el proceso. Proceso anterior. Anterior. Pero ahora con el 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a evaluar alfa, beta en 2, ¿no? ¿Sí? Entonces evaluamos alfa, beta en 2. Entonces es alfa, beta en 2. Sí, esto es alfa de beta en 2.
beta en 2, beta en 2 es 1, lo que estamos viendo aquí. Entonces esto es alfa de 1, pero alfa es la transposición 1, 2, entonces el 1 lo manda al 2, entonces estos 2. Y entonces aquí hemos regresado, hemos regresado al número 2, que fue donde empezamos ahora. Que fue donde empezamos, ¿sí? Entonces, hemos obtenido el ciclo, ¿Qué ciclo? Pues el ciclo que al 2 lo manda al 2 y se queda así, ¿no? Ahora bien, ahora nos fijamos para continuar con el proceso. Continuar, nos fijamos en el menor número, ¿sí? Eh, que no aparezca en las construcciones anteriores. Ok, entonces, en este caso, tenemos que ya apareció el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿no? ¿Sí? Porque ya apareció el 2 aquí, y luego en la construcción anterior vimos que se obtuvo el ciclo 1, 3, 4, 5. Entonces, el único número que falta es el 6. Entonces, en este caso, es el número 6. Sí, entonces, y repetimos el proceso, ¿no? Repetimos el proceso con 6 ahora. ¿Sí? Ok. Y en este caso, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a evaluar, ¿no? Entonces, evaluemos alfa, beta en 6. Entonces, ¿quién es alfa, beta en 6? Si observamos aquí, eh, si observamos beta en 6 da para dar al 6, y luego el alfa también manda el 6 en el 6 porque porque el 6 no aparece aquí, ¿no? Entonces, la composición alfa beta va a mandar el 6 en el 6, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es que alfa beta en 6 va a ser exactamente alfa beta en 6. Esto es alfa de 6, que fue lo que dijimos, y como alfa es la transposición 1, 2, entonces esto es 6. Ok, y entonces hemos regresado a donde ya acabamos, ¿no? Otra vez. Y entonces ya, en este caso ya acabamos porque ya hemos obtenido todos los números del 1 al 6.
Acá vamos. Pues hemos obtenido todos los números del 1 al 6. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a resultar que alfa beta, que es el ciclo 1-2 compuesto con el ciclo 1-3-4-5-2, pues va a ser lo que obtuvimos, ¿no? Acá obtuvimos el ciclo 1-3-4-5. Luego obtuvimos el ciclo 2 y luego aquí obtuvimos el ciclo 6, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos esto. Entonces normalmente los ciclos de longitud 1 como zona de identidad no se inscriben. ¿Sí? Entonces como los unos ciclos son la identidad, entonces normalmente no se escribe. Probablemente no se escriben. Y entonces tenemos que a alfa beta, que es esto, 1, 2 por el 1, 3, 4, 5, 2, en realidad es el ciclo 1, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, y lo que estamos viendo es que esto concuerda con lo que obtuvimos arribita, ¿no? Arribita obtuvimos que la composición de alfa compuesta con beta era esta permutación y que si lo escribíamos en notación de ciclos era el 1, 3, 4, 5. Entonces es lo mismo. Entonces pareciera que ahorita utilizar la notación de ciclo me está complicando las cosas, pero en realidad no. O sea, en realidad, cuando uno tiene la notación de ciclo, eso nos va a ayudar muchísimo para simplificar muchas cuentas. Ok, entonces, para terminar el video de hoy, entonces solamente déjenme recordarles una definición, una última definición, y es la noción de ciclos disjuntos. Entonces, definición definición 1.3. Ok. Entonces, ¿qué es esta definición que nos dice? Entonces, lo siguiente, sea que es un conjunto no vacío. Un conjunto no vacío. ¿Sí? Y tomamos dos permutaciones del conjunto X. Tomamos dos permutaciones del conjunto X. Se dice, entonces se dice
alfa es disjunta de beta, que la permutación alfa es disjunta de la permutación beta. ¿Sí? Si para cada x en x, si para cada x en el conjunto x, si x es movida por x, por alfa, es movida por alguna de ellas, por alguna de la permutación alfa o beta, de las permutaciones alfa y beta, alfa o beta, ¿sí? Entonces es fijada, entonces x es fijada, x es fijada por la otra, ¿sí? Entonces tenemos esa definición de que una permutación sea disjunta de la otra, ¿no? ¿Sí? Es decir, ¿qué quiere decir eso? Es decir, si alfa de x es distinto de x, entonces necesariamente beta lo fija, ¿no? Entonces beta de x es igual a x. Y si tenemos un elemento y que es movida por beta, es decir, si beta de y es distinto de y, entonces alfa de y es y, ¿no? Entonces lo que tenemos, o sea, si tomamos dos permutaciones alfa y beta del conjunto X, entonces vamos a decir que alfa es disjunta de la permutación beta. Si cada vez que una permutación fija mueve a un elemento, necesariamente la otra lo fija, que es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Entonces, como una observación de esto, notemos que se tiene lo siguiente, como una observación, ¿sí? Entonces, la definición anterior no quiere decir anterior no quiere decir que si alfa de x es igual a x, no quiere decir que si alfa de x es igual a x, entonces beta de x es distinto de x. Es decir, esto no es la negación de la definición anterior. Esto no es la negación de la definición anterior. ¿Sí?
Es posible que pase que alfa y beta sean disjuntas y beta sean disjuntas. Pero exista y alfa de x sea igual a x, sea igual a x, sea igual a beta de x para algún x en x. ¿Sí? Ok, y como última observación, una familia de permutaciones. Una familia de permutaciones. Una familia de permutaciones alfa 1 hasta alfa n. ¿Es disjunta? Es disjunta sí que si alfa i es disjunta de alfa j para cada i distinto de j. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que una familia de permutaciones, si cada vez que yo tengo una familia de permutaciones alfa 1 hasta alfa n en un conjunto, permutaciones de un conjunto X, entonces vamos a decir que esta familia es una familia disjunta de permutaciones si cada vez que tomamos dos permutaciones de esta familia, esas dos permutaciones son disjuntas en este sentido, ¿sí? En el sentido de la definición 1.3. ¿Ok? Entonces lo que vamos a ver en el siguiente video va a ser que toda permutación la podemos describir como producto de ciclos disjuntos. ¿Ok? Entonces con esto termino la clase de hoy y pues nos vemos en el siguiente video.